La familia de mi esposo me invitó a una reunión familiar, donde me entregaron un contrato, diciendo, firma esto para transferirnos tus ahorros. Me reí, hasta que cerraron la puerta con seguro detrás de mí. Pero entonces, saqué un documento propio, y de pronto, todos se arrepintieron de lo que acababan de hacer. Déjame retroceder un poco. Siempre supe que la familia de mi esposo tenía problemas con el dinero, pero jamás imaginé que llegarían tan lejos. He estado casada con Mark por una década. Juntos construimos una vida estable, los dos trabajamos duro, tomamos decisiones financieras inteligentes. Nunca fui de presumir mi dinero, pero tenía una cuenta de ahorros saludable, inversiones, y copropiedad de todo lo que teníamos. Mark y yo siempre mantuvimos nuestras finanzas separadas, aunque aportábamos por igual al hogar. Era un arreglo justo. Su familia, en cambio, era un desastre financiero. Sus padres, su hermano mayor, su cuñada, incluso su primo, todos tenían problemas económicos, tarjetas de crédito al tope, inversiones fallidas, préstamos personales que nunca pagaron. Mark me aseguró una y otra vez que nuestras finanzas no se mezclarían con las de ellos. Yo le creí. Y entonces llegó la reunión. Mark me dijo que sus papás querían tener una reunión familiar en su casa, que su papá tenía algo importante que anunciar y necesitaban que estuviéramos todos. No estaba precisamente emocionada por pasar mi sábado con su familia, pero acepté. Pensé que sería lo de siempre, algún drama con dinero, una petición de préstamo, o quejas de su última catástrofe financiera. Pero me equivoqué. Cuando llegamos a casa de sus papás, algo se sintió raro desde el inicio. Toda la familia ya estaba reunida en la sala, como si estuvieran esperando algo. Mark y yo nos sentamos, y su papá, Richard, carraspeó como si fuera a dar un gran discurso. Estuvimos hablando, comenzó, mirando a todos como si fuera a anunciar algo importante, y se nos ocurrió un plan que beneficiará a todos. Debía haberme ido en ese momento. Su mamá, Carol, me sonrió como si le hablara a una niña que necesitaba ser convencida. Sabemos que has tenido suerte con tus ahorros, dijo. Sentí el estómago darme vueltas. Miré a Mark, pero no me sostuvo la mirada. Hicimos un contrato, declaró su hermano Dan, sacando un montón de papeles de una carpeta, para que todo sea justo. Dan se levantó y me entregó el documento como si fuera un honor. Le di una ojeada, y se me heló la sangre. Me estaban pidiendo que transfiriera todos mis ahorros personales a una cuenta familiar, que Richard administraría. Su justificación, que como yo había logrado ahorrar, era justo que compartiera para que todos se beneficiaran. Me reí, pensé que era una broma. No pueden estar hablando en serio, dije, negando con la cabeza. Claro que sí, respondió Richard con calma. Dan cruzó los brazos. Ya es hora de que todos aportemos. Eres parte de esta familia, y las familias se apoyan. Volví a mirar a Mark, pero aún evitaba mis ojos. Esto es ridículo, dije, arrojando los papeles sobre la mesa. Ni de chiste voy a firmar eso. Fue entonces cuando Richard suspiró como decepcionado. Luego, con una tranquilidad escalofriante, se levantó, caminó hasta la puerta principal, y la cerró con seguro. Carol, aún sonriendo, dijo, esperábamos que solo lo firmaras, pero si necesitas tiempo para pensarlo, está bien. Dan tomó el contrato y lo colocó otra vez sobre mis piernas. Revísalo de nuevo, con calma. Miré a mi alrededor, todos me observaban, esperando. Y entonces entendí. Mark no estaba sorprendido por nada de esto. Él lo sabía, sabía lo que iban a hacer, y no me dijo nada. Fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. Lentamente, metí la mano en mi bolso. Las caras confiadas que me miraban pensaban que sacaría una pluma. Pero en lugar de eso, saqué mi propia carpeta. Desdoblé los papeles con calma y los coloqué sobre la mesa. ¿Y esto qué es?, frunció el ceño Richard. Me recosté en la silla, tranquila. Papeles de divorcio. Mark alzó la cabeza de golpe. ¿Qué? Me giré hacia él completamente. Siempre supe que había algo raro con lo de mantener las finanzas separadas. Sabía que tu familia venía primero para ti, pero esto, señalé el contrato, es la prueba que necesitaba. La cara de Mark se puso roja. Amor, por favor, hablemos de esto. No, señalé los papeles. Vas a firmarlos hoy. La sonrisa de Carol empezó a desvanecerse. Un momento. No, interrumpí con firmeza, vine preparada. Volví a mirar a Mark, manteniendo la voz firme. Vi a mi abogado hace 2 semanas. La casa está a mi nombre. El coche también es mío. Los ahorros
Nunca estuviste en esa cuenta. No tienes acceso a un solo centavo de mi dinero. La cara de Richard se puso morada. Ingrata. Cuidado, advertí. También tengo lista una orden de restricción por si alguien aquí intenta acosarme después de hoy. Silencio total. Entonces Dan bufó. No te atreverías. Saqué mi celular. Puedo llamar a mi abogado ahora mismo. Mark tragó saliva. Por favor, no hagas esto. Levanté una ceja. ¿Por qué? ¿Para que tú y tu familia me expriman hasta dejarme seca? ¿Para seguir financiando sus malas decisiones? Señalé el contrato aún sobre la mesa. ¿De verdad pensaron que lo firmaría? Su mamá empezó a llorar. Su papá temblaba de furia. Su hermano parecía listo para golpear algo. Pero no me importaba, ya estaba harta, y no me iba a ir sin pelear. El ambiente se cortaba con cuchillo. La familia de Mark se quedó inmóvil, viéndome como si hubiera sacado un arma en vez de papeles de divorcio. Mark rompió el silencio. Amor, hablemos en privado. Me reí con desprecio. ¿Ahora quieres privacidad? No tuviste problema en acorralarme frente a todos. ¿Pensaste que encerrarme aquí me iba a intimidar? Negué con la cabeza. No, esto lo resolvemos aquí, ahora. Carol se secó las lágrimas falsas. No entiendes, querida, así funcionan las familias, compartimos. Reí con amargura. Qué curioso, porque en 10 años, nunca me han compartido nada, excepto sus problemas. Richard apretó la mandíbula, los puños blancos aferrados al sillón. Estás cometiendo un gran error. Si sales por esa puerta, no serás bienvenida aquí de nuevo. Sonreí con ironía. ¿O no? ¿Cómo voy a sobrevivir? Dan me miró con desprecio. Crees que eres muy lista, ¿no? Pero Mark no va a firmar nada. No es tan idiota. Me volví hacia Mark, que aún miraba los papeles como si fueran veneno. Vas a firmarlos, le dije, porque si no lo haces, te vas a arrepentir más de lo que imaginas. Abrió los ojos, sorprendido. ¿Me estás amenazando? Me incliné un poco. No, Mark, te estoy advirtiendo. Sus manos comenzaron a temblar. Lo que Mark y su familia no sabían, lo que ni él sabía, era que en esa carpeta había más que solo papeles de divorcio. Saqué otro grupo de documentos y los puse sobre los papeles de divorcio. ¿Qué es eso?, preguntó Mark, con voz insegura. Sonreí fríamente. Oh, solo pruebas de tus pequeños proyectos por debajo del agua. Su rostro perdió todo el color. Me giré hacia su familia, hablando despacio. ¿Quieren saber cómo Mark ha estado robándoles dinero durante todos estos años? Richard se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos como platos. ¿De qué demonios hablas? Toqué los papeles con el dedo. Estados de cuenta, transferencias, inversiones falsas. Mark ha estado sacando dinero de todos ustedes. Mark se levantó de golpe. Eso es mentira. Cruzando los brazos, dije. Así, porque tengo las pruebas, y si alguien quiere desafiarme. Con gusto llevo esto a las autoridades. Carol soltó un jadeo, y Dan inmediatamente le arrebató los papeles, escaneándolos con furia en los ojos. No, no puede ser. Él no haría esto, pero su mirada se congeló en una transacción en particular. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de los papeles. Eres un maldito mentiroso. Mark se tensó de inmediato. Dan, escúchame, puedo explicarlo. Pero Dan ya estaba de pie, los puños cerrados de rabia. Te robaste mi dinero, el dinero de mis hijos. Me dijiste que lo estabas invirtiendo para nosotros. Espera, gruñó Richard, arrebatándole los papeles a Dan. Su rostro se oscureció mientras los hojeaba. ¿Por eso me negaron el préstamo? ¿Por qué vaciaste el fondo de emergencia? Carol rompió en un nuevo llanto. Me dijiste que necesitabas ese dinero para la hipoteca. El caos estalló. Mark intentaba defenderse como podía, pero su familia ya no lo escuchaba. Todos gritaban, las acusaciones volaban, la rabia se desbordaba. Yo me quedé sentada, observando cómo todo se desmoronaba, porque yo ya sabía. Sabía desde hace tiempo que Mark mentía, no solo a mí, sino a todos ellos. Las transferencias sospechosas, las historias que no cuadraban. Un poco de investigación y descubrí la verdad. Mark llevaba años robándole a su propia familia. Y ellos no se habían dado cuenta, hasta ahora. Los gritos aumentaban, pero yo me levanté con calma y tomé mi bolso. Mark se volteó hacia mí, con los ojos suplicantes. Tú me tendiste una trampa. Incliné la cabeza. Ah, ¿sí? ¿O fuiste tú quien se destruyó solo? Él se lanzó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme,
Dan lo empujó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Se acabó, gruñó Dan. Vamos a entregarte a la policía. Mark miró a su alrededor, desesperado, dándose cuenta de que estaba completamente solo. Mamá, papá, no pueden hacerme esto. Carol, aún llorando, negó con la cabeza. Tú te lo hiciste, Mark. Abrí la puerta y salí. Antes de irme, lo miré una última vez. Ah, y Mark. Él alzó la mirada, con los ojos llenos de pánico. Sonreí. Considera esto mi aporte a la familia. Y me fui, dejándolo enfrentarse con las consecuencias. Caminé sintiéndome más ligera que en años, pero sabía que no había terminado. Mark no se rendiría tan fácil. Me fui directo a la oficina de mi abogado para iniciar el divorcio. Cuanto más rápido cortara todo lazo con él, mejor. Al estacionarme, mi celular vibró con una lluvia de mensajes de su familia. Carol, tenemos que hablar. Llámame ya. Dan, ¿tú sabías todo esto? Richard, ¿tu abogado? ¿En serio? Estás empeorando las cosas. Los ignoré, ya no eran mi problema. Pero luego apareció un número desconocido. Desconocido, ¿crees que ganaste? Me quedé viendo la pantalla, con el corazón acelerado. Sabía quién era. Mark. No respondí. En su lugar, reenvié el mensaje a mi abogado y entré a su oficina para finalizar todo. Durante las semanas siguientes, Mark fingió que todo estaba bien. Se negó a salirse de la casa, aunque estaba a mi nombre. Intentó vaciar nuestra cuenta conjunta, pero yo ya había transferido mi parte. Lo peor fue que comenzó a decir que yo era la villana, alegando que le tendí una trampa con documentos falsos para arruinarlo. Su familia casi le creyó, al menos al principio. Pero entonces comenzó la investigación. Dan no estaba bromeando cuando dijo que presentarían cargos. La policía comenzó a investigar las cuentas de Mark, y las cosas se pusieron mucho peor para él. Resultó que Mark no solo robaba a su familia, tenía varias cuentas secretas. Había sacado préstamos a nombre de sus padres sin que supieran. Usó la identidad de su hermano para una estafa con tarjetas de crédito, y lo peor, había estado desfalcando dinero del negocio de su padre. Cuando todo eso salió a la luz, su familia se volvió completamente en su contra. Richard fue el primero en actuar, lo demandó, exigiendo que devolviera cada centavo. Dan lo acusó formalmente por fraude con las falsas inversiones. Carol, quien al principio lo defendía, finalmente explotó al descubrir que había sacado una segunda hipoteca sobre su casa a sus espaldas. La tormenta legal lo golpeó con fuerza. Y yo, solo observé. El último intento de Mark. Pensé que Mark por fin entendería en el lío que estaba. Pensé que se alejaría en silencio. Me equivoqué. Una noche, como un mes después de todo, me despertó un golpe en la puerta. Eran las 2:47 de la madrugada. Sentí un nudo en el estómago al tomar mi celular. Y entonces lo escuché. Abre la puerta. Mi nombre, sé que estás ahí. Era Mark. No me moví, no dije ni una palabra, solo llamé a la policía. Tú me arruinaste, gritaba, me quitaste todo, déjame entrar, maldita sea. Seguí en silencio, solo vi las cámaras de seguridad mientras la policía llegaba. Cuando llegaron, Mark intentó correr, pero fue demasiado lento. Lo tiraron al suelo y lo arrestaron en el acto. A la mañana siguiente supe por qué había venido, su familia lo había cortado por completo. Sin dinero, sin casa, sin auto. ¿Y su situación legal? Peor que nunca. El giro final. Creí que eso era todo. Pero una semana después, mi abogado me llamó, sonaba divertido. Esto te va a encantar, me dijo. Mark tenía una cuenta secreta a tu nombre. Casi tiré mi café. ¿Qué? Resulta que Mark había estado desviando dinero robado a una cuenta bajo mi nombre, probablemente para culparme si lo atrapaban. Pero no cubrió bien sus huellas. ¿Y qué crees? Como la cuenta estaba a mi nombre, legalmente todo era mío. Mark fue directo a la cárcel por fraude, robo de identidad y desfalco. Y yo, me quedé con una gran suma de dinero. Mark creyó que podía arruinarme, pensó que podía usarme de chivo expiatorio para todos sus crímenes. Pero al final, se destruyó solo. Después de descubrir la cuenta secreta, mi abogado actuó rápido, como estaba a mi nombre, me quedé con cada centavo. El dinero que Mark había robado de su familia, el dinero del negocio de su padre, los préstamos falsos. Todo estaba en esa cuenta. Más de $300,000. Y su familia no pudo recuperarlo, porque Mark había usado documentos falsos para abrirla. Era legalmente mío. Dan, Richard y Carol intentaron impugnarlo en la corte, diciendo que el dinero era de ellos.
pero mi abogado los detuvo en seco. Su hijo cometió fraude, les dijo, si quieren presentar cargos, háganlo, pero mi clienta no tuvo nada que ver. No tenían caso. Así que mientras Mark se pudría en la cárcel, yo me quedé con todo lo que él había robado. El juicio de Mark fue un desastre, para él. La evidencia era aplastante, hasta su propio abogado estaba avergonzado. Los cargos se acumularon: robo de identidad, fraude, desfalco, gran robo. Al final, el juez no tuvo piedad. Mark fue sentenciado a 7 años de prisión. 7 largos años. Y como no podía pagar un buen abogado, no obtuvo una sentencia cómoda, fue directo a una prisión estatal. La última vez que lo vi fue en la corte. Era solo una sombra de lo que había sido: el cabello descuidado, la cara pálida, su arrogancia desaparecida. Pasé junto a él y tuvo el descaro de susurrarme: por favor, ayúdame. Sonreí. ¿Crees que yo arruiné tu vida? Me incliné y le susurré de vuelta: tú lo hiciste solo. Y me fui, sin mirar atrás. ¿La mejor parte? ¿Recuerdas esa casa de la que no quería salirse? La vendí, con una gran ganancia. ¿Y el auto que pensó que podía quedarse? También lo vendí. Gracias por ver el vídeo, y no se pierdan el siguiente. Lárgate de aquí. ¿Cómo te atreves a opacar a mi nieto en su día especial? La chillona voz de mi suegra rompió el aire, apagando el sonido de las risas de los niños y la música alegre de la fiesta. Me quedé paralizada, sosteniendo el regalo de cumpleaños de Oliver, mientras la confusión se apoderaba de los invitados. Esta es la fiesta de cumpleaños de Oliver, Nancy, dije, tratando de mantener la calma. La celebración de Marcus fue el fin de semana pasado. Pero Nancy ya estaba en modo colapso total. Su cara se puso roja como tomate mientras me señalaba con un dedo acusador. No te hagas, Emma, planeaste esto a propósito. Hiciste esta fiesta con todo para que la de Marcus pareciera insignificante. Las decoraciones, el pastel. Estás tratando de superarme. Eché un vistazo a nuestro sencillo patio trasero, unos globos azules modestos, un letrero casero que decía: Feliz cumpleaños 5, Oliver, y un pastel que yo misma horneé. Justo una semana antes, Nancy había organizado una fiesta temática de circo para Marcus con artistas profesionales y un pastel de 3 pisos de una pastelería de lujo. Mamá, ya basta, dijo mi esposo James, interponiéndose entre nosotras. Este es el momento de Oliver, estás armando un escándalo. Nancy lo fulminó con la mirada. Claro que la defiendes a ella, te puso en mi contra y en contra de tu propia sobrina, no lo voy a permitir. Se fue directo a la mesa de regalos y empezó a aventar los obsequios en una pila. ¿A qué estos regalos son mejores que los que recibió Marcus? No, quieren hacerlo sentir mal, gritó, casi chillando mientras los padres instintivamente acercaban a sus hijos. Nancy, por favor, supliqué, al ver el labio de Oliver temblar, estás asustando a los niños. Qué bueno, escupió, derribando una torre de bolsitas de dulces. Tal vez ahora entiendas cómo se sintió Marcus cuando le robaste su momento. Todos fuera, esta fiesta se acabó. Los invitados empezaron a recoger a sus hijos rápidamente, lanzándonos miradas de disculpa. Mi hermana Lisa, que había estado tomando fotos discretamente durante la fiesta, me miró y asintió sutilmente. No entendí el significado en ese momento, pero pronto lo haría. Mientras la gente se iba, el berrinche de Nancy se volvió aún más dramático. Tomó el pastel de cumpleaños, el que decoré con los superhéroes favoritos de Oliver, y lo arrojó directo a la basura. Mamá, gritó James al fin, ya sin paciencia. ¿Suficiente? No, no es suficiente, chilló. Mira todo esto, brincolines, pintacaritas, juegos, y Marcus solo tuvo acróbatas, un mago y una granjita de animales. Claramente quieres dejarme en ridículo. No pude evitar reírme por lo absurdo de la acusación, lo cual solo la enfureció más. Se volteó hacia los pocos familiares que aún no se habían ido y comenzó a inventar una historia sobre cómo yo siempre había estado celosa de Marcus, que siempre trataba de competir con su forma de ser abuela, y que estaba separando a James de ella. Mientras tanto, Oliver se aferraba a mí, con lágrimas cayendo en silencio por su carita. Su cumpleaños se arruinaba ante sus ojos, y no podía hacer nada. Quiero que borren todas las fotos de este desastre, exigió Nancy, señalando los celulares y cámaras. Nadie se atreva a subir una sola imagen de este intento miserable de opacar la fiesta perfecta de mi nieto. Fue entonces cuando Lisa dio un paso al frente, con el teléfono en la mano. De hecho, Nancy, creo que querrás ver estas fotos primero. Su tono era tranquilo, pero con una seguridad tan firme que Nancy se detuvo. ¿Qué fotos?, soltó Nancy,
pero noté que su expresión se llenó de duda. Las que he estado tomando toda la tarde, respondió Lisa con suavidad, incluyendo unas muy interesantes desde antes de que empezara la fiesta. ¿Quieres verlas ahora o preferimos esperar a que los demás se unan? El rostro de Nancy osciló entre pálido y rojo, luego pálido otra vez. Estás mintiendo, murmuró, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Lisa sonrió, una sonrisa dulce, pero peligrosa. ¿Así? ¿Y si lo comprobamos? La tensión era tan densa que casi podía tocarse. ¿Qué había capturado Lisa? ¿Qué quería Nancy ocultar? Mientras abrazaba a mi hijo sollozante, me di cuenta de que este desastre de fiesta estaba a punto de tomar un giro muy inesperado. Nos vamos, anunció Nancy de repente, tomando su bolso. Marcus, vámonos. No tenemos por qué quedarnos donde no nos quieren. Arrastró a su confundido nieto hacia la reja, lanzándome una última mirada venenosa. Esto no se ha acabado, Emma, ni de chiste. Pero al ver la mirada de Lisa otra vez, esa sonrisa serena y segura, sentí con fuerza que Nancy estaba equivocada. Esto no se había acabado, y no iba a terminar como ella pensaba. Cuando la casa estuvo vacía y Oliver finalmente se quedó dormido, agotado de tanto llorar, me senté con Lisa y James en la mesa de la cocina. Los restos de la fiesta arruinada estaban esparcidos por el jardín, globos desinflados, regalos abandonados, y el pastel de cumpleaños en el bote de basura. Muéstranos, dijo James en voz baja, con frustración contenida. ¿Qué captaste? Lisa sacó su teléfono y empezó a deslizar las fotos. Noté algo raro cuando llegué temprano para ayudar a montar todo, explicó. Nancy ya estaba aquí, lo cual fue raro porque había dicho que estaba muy ocupada para ayudar. La primera foto mostraba a Nancy en la mesa de regalos, abriendo cuidadosamente los paquetes y revisándolos. En la siguiente se la veía quitando etiquetas de regalos caros y reemplazándolas con otras más baratas. Estaba manipulando los regalos, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Eso no es todo, continuó Lisa, deslizando hacia las siguientes fotos. Allí estaba Nancy revisando las bolsitas de dulces, quitando los artículos premium y poniendo cosas más baratas. En una foto incluso se la veía cortando deliberadamente el cable de corriente del brincolín. La vi sabotear casi todo lo de la fiesta, dijo Lisa con seriedad. Incluso le hizo agujeritos a la mayoría de los globos para que se desinflaran poco a poco. James se llevó las manos a la cara. No lo puedo creer, mi propia madre. Pero hay más, dijo Lisa, su tono endurecido. Mira las horas de estas fotos comparadas con lo que publicó Nancy en redes sobre la fiesta de Marcus la semana pasada. Abrió la página de Facebook de Nancy y nos mostró la supuesta fiesta temática de circo, pero al mirar los detalles, algo no cuadraba. La empresa de entretenimiento que etiquetó, señaló Lisa, cerró hace 2 meses, y la pastelería que supuestamente hizo el pastel, nunca ha recibido un pedido de ella. La mayoría de las fotos están montadas o fuertemente editadas. Mintió sobre la fiesta de Marcus para que la de Oliver se viera inferior, dije, mientras todo empezaba a encajar. Probablemente gastó mucho menos de lo que dijo, pero lo hizo ver lujoso en redes. James se puso de pie, caminando de un lado a otro. Todos estos años pensé que era yo exagerando, por como siempre comparaba a los niños, como los logros de Oliver siempre le parecían menos. Ha estado jugando este juego desde el principio, confirmó Lisa. Llevaba tiempo con una corazonada, por eso empecé a registrar todo. Hoy fue simplemente la primera vez que ella cometió un error lo suficientemente grande como para ser atrapada con las manos en la masa. Miré hacia el piso de arriba, pensando en Oliver, en lo destrozado que se sintió cuando su propia abuela arruinó un día que era solo para él. ¿Cuántos otros momentos habrá manchado sin que siquiera nos diéramos cuenta? ¿Cuántas veces lo habrá enfrentado sutilmente con su primo para hacerlo sentir menos? ¿Y ahora qué se supone que hagamos con esto?, pregunté, con la mirada fija en las imágenes comprometedoras en el celular de Lisa. Lisa respondió sin dudar. Para empezar, ya las guardé en la nube. Nancy no puede borrar ni negar nada de lo que está aquí. Quiero enfrentarla, dijo James, con la voz tensa por la frustración. Tiene que rendir cuentas. Lisa alzó una ceja. Tenemos que tener cuidado. Nancy es manipuladora. Si vamos con ella en privado, le va a dar la vuelta al asunto. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Esa sonrisa astuta volvió al rostro de Lisa, la misma que pone cuando ya está planeando algo. Bueno, hoy armó todo un espectáculo. Hubo muchos testigos. Y no olvidemos que vive para las redes sociales. Lo entendí enseguida, y la idea encendió algo dentro de mí. ¿Estás diciendo que lo hagamos público? Lisa asintió despacio.
Nancy ha trabajado años en construir esa imagen de la abuela perfecta. Tal vez ya es hora de que la gente vea lo que hay detrás del telón. James cruzó los brazos. Siempre le importó más el que dirán que su propia familia. Esto le va a doler justo donde más le importa. Pero primero, dije, respirando hondo, tenemos que arreglar las cosas con Oliver. Él merece un cumpleaños que sí sea suyo. Lisa sonrió. Eso ya está resuelto. Documenté todos los regalos originales antes de que ella los alterara. Hice una lista de todo lo que manipuló. Además, varios papás ya están organizando una fiesta nueva para él. Por primera vez desde que comenzó este desastre, sentí que algo cambiaba, esperanza. Nancy quiso arruinarle su celebración a Oliver, pero no contó con que no estábamos solos. Teníamos verdaderos amigos, gente que valora la verdad por encima de las apariencias. Mañana, dijo James con determinación, empezamos a arreglar esto. Lisa asintió mientras organizaba cuidadosamente sus archivos. ¿Nancy quería ser una estrella en redes sociales? Bueno, está a punto de recibir una atención que no se esperaba. Planeamos hasta tarde esa noche, y no pude evitar notar la ironía. Nancy pasó años destruyendo a otros para cuidar su imagen, y ahora, esa misma obsesión sería su caída. Al amanecer, llegó la tormenta. Lisa publicó una publicación muy bien armada en el grupo de Facebook de la colonia, una recopilación de fotos mostrando cómo Nancy saboteó todo deliberadamente, cuidando que no aparecieran los niños en las imágenes. En cuestión de horas, explotó, comentarios y compartidas por todos lados. Siempre sentía algo raro en cómo trataba a Oliver, escribió una mamá. ¿Se acuerdan de la obra de teatro? Siempre empujaba a Marcus al escenario. Otra comentó, eso explica lo del trofeo de fútbol. Accidentalmente, rompió el de Oliver, pero el de Marcus sigue en su sala. La fachada de Nancy como abuela amorosa y solidaria se vino abajo rápidamente mientras más personas hablaban, maestros, parientes lejanos, y otros papás, todos con sus propias historias. Por supuesto, intentó defenderse. Su respuesta fue un post largo en Facebook, lleno de excusas y acusaciones vagas de que no la entendieron. Pero Lisa no había terminado. No solo tomé fotos, nos dijo. También tenía el celular grabando cuando le dio instrucciones a Marcus antes de la fiesta. El audio era claro como el agua, la voz de Nancy, fría y calculadora. Asegúrate de que todos piensen que tu fiesta fue mejor. No dejes que Oliver se divierta, tiene que aprender cuál es su lugar. Cuando ese video llegó a internet, la reacción fue inmediata. Su teléfono no dejó de sonar, llamadas de familiares furiosos, amigos confundidos. Papás de la clase de Marcus empezaron a cancelar invitaciones. Hasta su querido club de bridge le pidió que se tomara un tiempo. Son tus dos nietos, le gritó su hermana por altavoz. ¿Cómo pudiste hacerle esto a unos niños? Pero el verdadero cambio llegó en la nueva fiesta de Oliver. Fue todo lo que su primer cumpleaños debió ser, alegre, cálido, real, y durante la celebración, Marcus se acercó a Oliver. Perdón, le susurró, abuela me dijo que fuera malo contigo, pero ya no quiero ser así. Los dos se abrazaron, y así, poco a poco, empezó a desmoronarse ese muro invisible que Nancy había construido entre ellos. Resultó que la rivalidad nunca fue de ellos, fue de ella. Más tarde, James finalmente confrontó a su madre. Llevaba pruebas irrefutables de su manipulación. Ella intentó todo, lágrimas, culpas, hacerse la víctima, pero ya no funcionaba. Hasta que no reconozcas lo que hiciste y busques ayuda, le dijo James firme, no vas a ver a ninguno de tus nietos. Nancy, como era de esperarse, dijo que era una conspiración, que todos estábamos en su contra. Amenazó con revelar la verdad. Pero la verdad ya estaba ahí, y hablaba más fuerte que cualquier mentira. 6 meses después, nuestras vidas están más tranquilas, más felices. Oliver y Marcus ahora juegan juntos seguido, sin competencia ni favoritismos. Están descubriendo que les gustan los mismos videojuegos, los mismos chistes, los mismos snacks. Nancy desapareció de los eventos de la comunidad y no ha publicado nada en redes en meses. Dicen que está yendo a terapia, no para cambiar, sino para tratar de rescatar lo que queda de su reputación. Hay gente que simplemente no aprende. El otro día, vi a Oliver viendo fotos de las dos fiestas. ¿Sabes qué, mamá? Me dijo con esa mirada honesta que solo los niños tienen. Me gustó más la segunda. Todos estaban realmente felices, no felices de mentira. Los niños ven la verdad con más claridad de lo que pensamos. Lisa guarda los archivos por si Nancy alguna vez intenta reescribir la historia, pero no creo que los necesite. Una vez que la verdad sale a la luz,
No hay forma de meterla de nuevo en la caja. A veces me pregunto cómo habría sido todo si Nancy hubiera querido a los dos niños por igual. Pero luego me acuerdo, Oliver aprendió algo valioso. El amor real te levanta, no pisa a otros para brillar. Y yo, aprendí que a veces, la respuesta más fuerte no es la venganza, es simplemente dar un paso atrás y dejar que la verdad haga su trabajo. Nancy destruyó su propia imagen con sus propias acciones. Nosotros solo le dimos a la gente la lente para verla con claridad. ¿Y ese pastel que tiró? El de la fiesta real de Oliver estuvo 1000 veces más dulce, porque estaba rodeado de personas que de verdad lo quieren y lo celebran, no de quienes quieren usarlo como peón. Curioso como los mejores regalos a veces vienen envueltos en caos. El nuestro venía envuelto en verdad, y con la oportunidad de construir algo mejor. Gracias por mirar. Hasta la próxima, y no dejen de sorprenderse.